Hola, Dios te bendiga, muy buenas tardes. Una disculpa por comenzar un poquito más tarde de la hora. La verdad del caso es que tuve unos compromisos y que como sea el tiempo no me dicen acá, no me ajustó. Entonces se han dado corriendo, acabo de llegar corriendo, pero gracias a Dios ya estoy aquí y bueno. Si es la primera vez que nos acompañas, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy el pastor Noé de la iglesia Gracia y Verdad. Y bueno, de verdad muchísimas gracias. Ojalá que quizás si ya te intentaste conectar antes, ojalá te puedas conectar en breve, ¿no? Hoy quisiera hablar acerca y platicar acerca de un tema bastante interesante y yo lo he titulado Cuando la espera desespera. Este es el título de esta plática. Vamos a estar hablando a algunas cosas bastante interesantes en el libro de Lucas y espero que sea de bendición para tu vida. Y de verdad muchísimas gracias. Te digo, si es la primera vez que nos acompaña, siéntete bienvenido. Espero y deseo que Dios hable y ministre a tu vida, a tu corazón y que Dios esté bendiciéndote a ti y a toda tu familia. Si me permites, voy a comenzar y voy a orar. Quisiera orar. Hola Jocelyn, bienvenida, gracias por acompañarnos. Disculpa ahí por la tardanza, pero gracias por acompañarnos. Voy a comenzar orando, pidiendo el favor de Dios y que Dios ministre a nuestros corazones. Bendito y santo Padre, Jehová Dios, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te pido y te ruego, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ministranos, Señor, según tu grandeza, tu misericordia. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos. Te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje. Te pido y te ruego que mueves su corazón, su vida, Señor, su mente, maravilloso Padre. Permite que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, hasta los tuétanos, dice tu palabra. Señor, te pido y te ruego, Señor, bendíceles ampliamente, abre entendimiento y comprensión espiritual. Señor, pongo este tiempo en tus manos y a cada una de las personas que se está conectando ahora, pero también a aquellos que lo van a ver, quizás sea una retransmisión. Te damos gracias por todas tus bondades, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo bien interesante y es el tema de cuando la espera desespera. Y yo creo que a todos nos ha tocado de alguna manera ver acerca de esto. Voy a estar tomando un poquito de agua porque vengo del sol. Ando todo el día en la calle, en el sol y bueno. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 40 y 45. Y lo voy a leer aquí, si tú gustas puedes verlo en casa con más calma posteriormente. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Jesús fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años que tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Dice Mateo 9:21. Mateo agrega este detalle. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Versículo 44. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? ¿No estás viendo? Pero Jesús volvió a decirles: estoy seguro de que alguien me ha tocado, porque sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija. Ya murió tu hija.
no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, solamente está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan, y Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Sus padres estaban asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. Esto lo acabo de leer en Lucas capítulo 8, versículo del 40 al 45. Bienvenida mi hermana Marta, Pastor Mauro si nos está viendo también. Bienvenida Bere, también a tu mami, hermana Guadalupe, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Quiero hablar, como les decía, el tema de hoy es la espera desespera. Y hablando de esperar, les decía yo al inicio, una disculpa porque he andado corriendo todo el día y entonces apenas acabo de llegar así como corriendo. Quiero comenzar a hablar un poquito acerca del contexto, acerca de esta palabra. El contexto en el capítulo 17, un capítulo antes, que es el capítulo 7, no 17, dice Jesús sana al siervo de un centurión. En el capítulo 7 está Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Después vemos en el mismo capítulo 7 los mensajeros que manda Juan el Bautista. Jesús en el hogar de Simón el fariseo, en el cual nos muestra la misericordia de los pecadores. Mujeres que sirven a Jesús. La parábola del sembrador, la madre y los hermanos de Jesús que van a verlo, y cuando Jesús dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que se encuentran aquí. Y terminamos con el endemoniado gadareno, justamente para comenzar en el capítulo 8. Qué interesante y qué padre es cuando nosotros vemos, cuando alguien quizás, algún hermano en la fe recibe un milagro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado por algo y Dios ha respondido nuestras oraciones? Quizás Dios en su gracia y en su misericordia nos ha permitido ver cómo Él responde en nuestras peticiones. Quizás hemos anhelado algo en nuestros corazones, lo hemos orado y vemos la respuesta de Dios. Qué bueno es cuando vemos que alguien se convierte a Cristo y de repente esa persona ora hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta por un milagro, y ese milagro sucede. Yo les he dicho, nos ha tocado verlo, cómo hay personas que son sanadas, personas restauradas, familias restauradas, jóvenes que encuentran un sentido de vida, una dirección de parte de Dios, y esto yo creo que esto es maravilloso. Pero quiero comenzar ahora sí con nuestro texto, porque todo va en torno a esto. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Bienvenida Ruth, bien, gracias por acompañarnos. Salúdame por favor ahí a tu papá. Y dice la palabra de Dios, un suceso que requiere atención inmediata. Imagínate tú quiero describirte un poquito lo que pasa. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Jairo se encuentra, en esta situación de que su hija está muriendo, no está enferma, está literalmente muriendo. Jairo va a buscar a Jesús. Cuando va a buscar a Jesús le explica la situación, dice, mi hija tiene 12 años y está pereciendo, es una adolescente. Entonces Jesús le dice, ok, vamos. Comienzan a ir caminando, de repente esta mujer en sus pensamientos, en su mente, en su corazón dice, si tan solo yo tocara el borde de Jesús, yo quedaría sana. Entonces esta mujer lo que hace es que lo toca el borde, tan solamente toca el borde de Jesús y es sanada al instante. De repente Jesús voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Por supuesto sus discípulos le dicen, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Pues ¿qué no ves que estamos aquí todos apretados, todos aquí juntos? O sea, es imposible que alguien no te toque. Jesús le responde, no, yo sé acerca de lo que hablo, y la persona que recibió ese milagro sabe de lo que hablo. Entonces la mujer le dice, sí, Señor, fui yo. De repente está Jairo como que viendo el asunto, yo me lo imagino, Jairo viendo el asunto, de repente viene uno de sus siervos y le dice, Señor, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Señor, su hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, déjalo porque ya no hay nada que hacer. Cuando Jesús escucha esto y se da cuenta de esto, Jesús le dice a Jairo, no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy en el asunto. De tal manera que dice, vamos a tu casa. Y cuando van a su casa, ahora sí, ¿qué pasa?
Jesús les dice, está durmiendo, la gente no cree. Y cuando la gente no cree, simplemente dice, sácalos. Lo sacan, se quedan los 3 discípulos, ese círculo íntimo con Jesús, y también, por supuesto, el padre y la madre, justamente con ellos. Y Jesús resucita a la niña. Este es básicamente nuestro tema. Eso es básicamente nuestros textos que vamos a ver el día de hoy. Pero primeramente, quiero que vayamos al primer punto. Una gran necesidad, una gran prontitud que se necesita atención inmediata. Quiero que consideres esto. Jairo no era una persona cualquiera, era un principal de la sinagoga. Por lo tanto, Jairo era una persona que tenía autoridad y estatus social y también estatus económicos. Esto es grandioso también porque mucha gente piensa que Dios no va a responder a la gente que tiene dinero o a la gente de ciertos estatus. ¿Sabes qué? Dios no hace diferencia entre los estatus. O sea, Dios no hace diferencia entre rico y pobre. Si una persona se acerca a Dios, sea rico o sea pobre, Dios escucha un corazón contrito y humillado. Muchas veces mucha gente piensa, yo tengo que llegar a ser pobre para que Dios me escuche. Mucha gente piensa, yo tengo que llegar a ser pobre y no tener nada para hallar gracia delante de Dios. Eso no es una verdad, eso es una falsedad, porque no corresponde a qué tienes o cuánto tienes, sino corresponde mucho más a la actitud de tu corazón. Fíjate qué hizo Jairo. Jairo, cuando llega con Jesús, lo primero que hace él es inclinarse y humillarse delante de Jesús. Y le dice, mi hija está muriendo. Dice, fíjate cómo dice el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay gente que mal hace pensar que si yo soy algo o si no tengo nada, Dios me va a escuchar con más agrado. No corresponde, como te digo, no corresponde a cuánto tienes, no corresponde a qué estatus social tienes, corresponde a tu corazón, corresponde a la humillación de tu corazón para con Dios. Imagínate qué maravilloso es cuando a veces nosotros hemos tenido una emergencia y Dios, ¿sabes qué? Dios nos está atendiendo y Dios está escuchando nuestra oración. Muy diferente es tener una emergencia y llegar con nosotros, con Dios, con un corazón altivo y decirle, es que ahora yo declaro y ahora yo demando y ahora yo pido y ahora yo te reclamo, Dios. ¡Wow! O sea, esa parte es difícil porque quizás tu oración no va a pasar del techo. Pero cuando hay una persona, no importa su estatus, no importa su economía, no importa cómo sea, llega delante de Dios y se humilla delante de Dios, esa persona seguramente tiene una oración que Dios está escuchando. Y esto es lo que pasa. Sin embargo, ¿te has dado cuenta que es difícil decir esto, pero yo creo que todos lo hemos vivido o estamos por vivirlo? Generalmente el ser humano necesita situaciones difíciles para poderse acercar a Dios. Seguramente este principal de sinagoga nunca se hubiera acercado a Jesús si no es que nunca hubiera pasado este asunto. ¿Cuántas veces es necesario que nosotros pasemos por momentos difíciles para que nosotros podamos acercarnos a Jesús? Sabes que los peores momentos muchas veces son usados por Dios para que nosotros nos alleguemos mucho más a Dios. ¿Sabías esto? ¿Sabes que a veces Dios permite que pasen difíciles tiempos en nuestras vidas para que nosotros nos movamos mucho más a buscar a Dios? Esto es tremendo, ¿no? Cuando Jairo le dice a Jesús, Señor, mi hija está muriendo, Jesús lo primero que dice, no, Jesús le dice, ¿sabes qué? Espérate, sino vamos. Ahora sí, cuando Jesús va caminando, de repente pasa este asunto. Esta mujer que tenía 12 años de enfermedad lo ve y dice entonces en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que sería salva. O yo sé que sería sana. Quiero que veamos esto. Esta mujer, dice la palabra de Dios, permíteme leerlo, dice aquí, versículo 43. Entre esa gente había una mujer enferma, hacía 12 años que tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Dice Mateo 9:21, al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana.
Entonces ella se acerca por detrás, toca el manto y enseguida queda sana. Entonces Jesús pregunta a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Jesús volvió a decirles, estoy seguro que alguien me ha tocado porque sentí que de mí salió poder. Y entonces la mujer le dice, sí, fui yo. Apenada, por cierto. Gracias, mi hermana Francisca, gracias por acompañarnos. Si bien es cierto, esta prédica no es acerca de la mujer del flujo, quiero comentar solamente dos o tres puntos acerca de ella. Únicamente unos cuantos comentarios. ¿Sabes qué es algo? Esto sí es algo interesante, esto sí es un punto importante. Mucha gente que tiene dinero no es capaz de confiar en Jesús, porque tiene los medios necesarios para confiar en su dinero y para confiar en los médicos y para confiar en el medicamento. A veces cuando nosotros no tenemos economía, lo que nosotros hacemos es que ponemos nuestro corazón mucho más y nuestra fe mucho más puesta en Dios. Bienvenida mi hermana Emelia Rodríguez. Y esto es curioso, porque sabes tú que platicando con muchos pastores, ministros y líderes, mucho se ha comentado que en los lugares donde hay riqueza económica no pasan milagros. Lugares donde la gente tiene economía no ve el poder de Dios. Muchas veces cuando la gente tiene medios económicos, un estatus social, esas personas es muy difícil que alcance a ver los dones y milagros de Dios. Mientras que la persona que quizás no tiene tantas cosas, tiende mucho más a confiar en Dios. Pero nuevamente, el problema, mi hermano, no está en el dinero, el problema no está en los bienes, el problema no está en eso, el problema está en el corazón. Una persona que tenga o una persona que no tenga puede poner su corazón y su mente y su confianza en todo el estatus social, hasta en otras personas antes que Dios. Pero cuando una persona en cualquiera de los estatus o en cualquier situación social o rango social en que esté, pone todo su corazón en Dios, esa persona va a poder ver la mano poderosa y los milagros de Dios caminando, obrando en su vida. Eso es interesante. Esta mujer, fíjate cómo tuvo que haber sido el asunto. Yo no sé, quizás esa mujer en algún momento tuvo mucho dinero. Y esta mujer fue con médicos, fue con un médico, fue con otro médico, gastó todos sus recursos. ¿Cuántas veces tú y yo gastamos todo lo que tenemos porque confiamos más en las personas antes que en Dios? A veces nosotros quizás no es dinero, pero a veces es confianza. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas, en los objetos, en las personas y al último ponemos nuestra confianza en Dios. Qué difícil es eso, ¿no? Tener que confiar a Dios en el último momento. Esto generalmente se da cuando nosotros no confiamos realmente en Dios. Muchas veces hay problemas que si nosotros estamos enfrentando y ponemos realmente nuestra confianza en Dios, esos problemas se van a resolver más fácilmente porque desde el inicio del problema nosotros pusimos nuestra confianza en Dios. ¿A qué me refiero con esto? Confía en Dios. En medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del desierto que estés, confía en Dios. Mi hermano, yo sé que es increíblemente fácil decirlo y es difícil vivirlo. Eso es verdad. Y no te preocupes, yo también lo he vivido. Y por eso sé de lo que hablo. Por eso también sé de lo que hablo. Sé cuando hablamos nosotros de pasar desiertos, muchas veces nosotros como líderes, ministros, pastores o siervos de Dios, nosotros hemos pasado esos desiertos. Por eso nosotros podemos tener la confianza de lo que hablamos. De verdad, no es fácil pasarlos. Sin embargo, lo que sí he entendido yo es, tenemos que luchar contra nuestra propia mente, muchas veces contra nuestro propio corazón. También tenemos que luchar contra aquellas cosas que nos agradan, tenemos que luchar con aquellas cosas que dudamos, tenemos a veces que luchar con aquellos momentos cuando nosotros de repente decimos, Dios, ¿dónde estás? Esta mujer, imagínate, 12 años esperando, esta mujer 12 años quizás muriendo por dentro, desangrándose. Tú sabes que cuando alguien pierde demasiada sangre, por supuesto, la energía se va. Tú sabes que esta mujer era inmunda, así se le llamaba, por lo tanto no podía convivir con otras personas. Imagínate, estaba rezagada de la sociedad, estaba rezagada en su economía. Me imagino que hasta su propia familia quizás hasta la había echado fuera.
Qué triste es vivir una vida en la cual tú estás batallando con cosas solo o sola y sin Cristo. Qué difícil es. Si quizás tú estás escuchando este mensaje o esta plática, quizás hasta por curiosidad, te quiero invitar que tú te vuelvas a Jesús. Te quiero y deseo invitar a que tú voltees a Jesús y le digas: Señor Jesús, quizás yo no te he conocido, pero te quiero conocer. Ayúdame a buscarte, ayúdame a encontrarte, ayúdame, Señor, a volverme a ti con toda mi alma, mi mente y mi corazón. Sabes que los hombres te pueden fallar, sabes que los hombres te pueden... Es más, ¿cuántas veces no hemos sido traicionados por familiares o personas que confiábamos? Eso es tremendo, pero ¿sabes quién nunca te va a fallar? Es Dios. Dios es aquella persona que nunca te va a fallar. A esta mujer todos los médicos, la mejor ciencia, la mejor economía le falló. Cuando fue a Jesús, cuando creyó en Jesús, Jesús no le falló. Hay algo bien interesante aquí. Fíjate eso. Ella creyó totalmente lo que había escuchado acerca de Jesús. ¿Te acuerdas? En la introducción te dije, Jesús sanó por aquí, Jesús sanó por acá. Y antes de entrar en este capítulo 8, nosotros vemos, o antes de entrar a esta parte del tema, nosotros vemos cómo Jesús sanó a un endemoniado. Esta mujer había escuchado todas esas cosas. Y como las había escuchado, ¿sabes qué pasó? Ella creyó. Si tú dices, Noé, o pastor, o hermano, como quieras. Si tú dices, Noé, ¿sabes qué? Yo no tengo fe. ¿Sabes qué? Te voy a invitar, primeramente comienza a leer las escrituras. Comienza a escuchar las escrituras. Pon en YouTube, busca Biblia hablada y comienza a escucharla. ¿Quieres crecer en tu fe? Escucha la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si tú quieres crecer en la fe, lee las escrituras. Busca las escrituras, estudia las escrituras. Ahí radica la importancia. Cuando nosotros te decimos, ¿sabes qué? Lee la Biblia, estudia la Biblia. No lo decimos porque te queremos mantener ocupado o simplemente porque queremos mantener un estándar de lectura. No, porque nosotros sabemos que si tú lees la Biblia, que si tú estudias la Biblia, que si tú oras, que si tú buscas a Dios, sabes que esa relación se va a hacer más fuerte. Esa lectura te va a ayudar a crecer en tu fe. Lee simplemente salmos, comienza a leer los salmos, comienza desde el Salmo 1, comienza a leer los salmos y vas a ver cómo tu fe va a crecer. Cómo esta mujer pudo confiar en Jesús. Cómo esta mujer es que simplemente vio a Jesús y dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Es porque ella había escuchado y ella creyó. Quizás, ¿sabes qué? Hay personas que pueden estar en la iglesia 5, 10 años y todavía no creen en Jesús. Hay personas que pueden estar 5, 10, 15 años y todavía siguen creyendo en el médico, en lo que dice por aquí, lo que le dijo el vecino, el compadre, hasta el niño que iba caminando por ahí, menos a Jesús. Creo que es buen tiempo para volvernos a Jesús. Creo que es buen tiempo para confiar en Jesús. Yo no estoy diciéndote que va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que esto es bien fácil, bien papa, bien sencillito y que tú vas a leer y mañana ya tienes un montón de fe y suceden milagros. No estoy diciendo nada de eso. Lo que sí te estoy diciendo es, comienza a leer. Permite que tu fe crezca. Permite que tu carácter crezca en esa fe. Y vas a ver cómo van a comenzar a pasar cosas. Porque vamos a ver algunas 2, 3 cositas más adelante. Algo bien interesante dentro de todo esto. ¿Sabías que tu fe honra a Dios? ¿Sabías que cuando tú le crees a Dios, honras a Dios? Fíjate cómo pasó esta situación. Ella simplemente llega por detrás y toca el manto de Jesús. ¿Y sabes qué? Dios conoce los corazones. Quizás Jesús no se había percibido, pero Dios sí se había percibido. De tal manera que Dios le concedió el milagro a esta mujer por cuanto había creído. Aquí hay 2 cosas bien interesantes que debemos aprender nosotros. ¿Sabes qué? Primeramente, esta mujer pudo haber dicho, ahí está Jesús, y si yo lo llego a tocar, si yo llego a verlo, llego a tocar, yo sé que seré sana, pero nunca lo toca. Nunca hubiera pasado nada, ni tan siquiera estuviera ella como testimonio en la Biblia. Eso nos enseña algo bien interesante. ¿Sabes qué? Es necesario creer, pero juntamente con el creer es necesario actuar. En otras palabras, yo creo, yo actúo, yo creo, yo actúo, yo creo. Es un paso, un paso, un paso, un paso. Algunos de nosotros nos hemos quedado atorados en el evangelio pensando, yo oro, yo creo,
pero yo espero que Dios mueva todo. Cuando Dios mueva todo, entonces es porque es su voluntad. Ok, es lo mismo que decir, Señor, quizás, ¿no? Señor, si tú quieres regalarme, no sé, una casa, que mañana salga el sol. O sea, va a salir el sol porque va a salir el sol. O sea, bueno, si Dios dijera no sale, ¿verdad? Pero sinceramente, a veces nosotros estamos en un punto similar. Nosotros decimos, Señor, yo creo que tú puedes hacer esto, pero para saber que es de parte de ti, entonces tú haz todo por mí, y yo simplemente me espero y voy a esperar a que las cosas sucedan. Ok, suena bien, pero realmente eso no va a suceder. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera tenido esa increíble fe de decir, si yo voy y si yo toco el manto de Jesús, yo sé que seré sana? Pero nunca lo hubiera tocado. No hubiera pasado nada. Nuevamente, y discúlpame, quizás parezco repetitivo, discúlpame, no es mi intención. Pero cuando esta mujer trae eso en su corazón, lo mantiene en su mente y comienza a dar pasos hacia Jesús para tocar el borde de su manto, y toca el borde de su manto, ¿sabes qué pasa? ¡Wow! Sucede el milagro. A veces nosotros queremos los milagros de Dios, pero no queremos actuar. A veces nosotros queremos los milagros de Dios, pero no queremos movernos. A veces tú y yo lo que tenemos que derrotar en nuestras vidas es la vergüenza, es el orgullo, es la altivez. A veces lo que nosotros tenemos que tocar en nuestra vida, a veces puede ser hasta la pereza. Pero hay algo bien interesante. Esta mujer pudo haber dicho, no, a mí me da pena. No, yo no lo voy a tocar porque me da pena. Entonces, nunca había recibido ese milagro. Hay otras personas que pueden decir, pero ¿cómo? ¿Yo voy a ir a tocar el borde de Jesús? No, yo no lo voy a hacer. Si quiere que Él venga a mí. Es como decirle a Dios, Señor, si tú quieres hacer el milagro, tú hazlo. Yo aquí estoy, o sea, yo aquí estoy esperándote. Tú haces el milagro en mi vida. No se trata de eso. Se trata, Señor, yo voy a creer, yo voy a actuar, pero quiero asegurarme que es de parte de ti. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay algo, vamos a actuar, vamos a caminar, vamos a hacer. No vamos a esperar a que Jesús venga y de repente descienda un ángel y me diga, quizás, no voy a poner un ejemplo, me diga, Noé, ¿sabes qué tienes que hacer? Paso 1, 2 y 3 y ya está. Y ahora sí. O quizás que Dios me dé una increíble revelación para decirme, ¿sabes qué es lo que tanto has pedido? Ahora sí lo voy a hacer. Las personas, generalmente, las personas que esperan ese tipo de revelación de parte de Dios, aunque el milagro esté a la puerta esté tocando la puerta, nunca lo reciben. Aunque esté a la vuelta de la esquina tu milagro, nunca lo vas a poder recibir, porque para recibirlo se necesita fe y se necesita actuar. Déjame te digo algo. ¿Te acuerdas tú de los 12? ¿Te acuerdas tú de los 10, pero no eran 12, de los 10 leprosos? Jesús les dice, vayan. Ellos no fueron sanados cuando Jesús dio la orden. Ellos fueron sanados cuando obedecieron, cuando caminaron, cuando actuaron en fe. Tú quieres ser una persona bendecida, actúa en fe, pero actúa según la voluntad de Dios. Asegúrate de conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Pero actúa. No esperes que las cosas sucedan. No esperes que las cosas pasen. Sino tú también y yo necesitamos movernos. Salir a veces hasta de nuestra propia zona de confort. Un momento inoportuno. ¿Para quién? Para Jairo. Imagínate tú. De repente está la mujer dice eso, la mujer toca a Jesús, dice el versículo 48, Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Todos diríamos, aleluya, aleluya, y todos nos gozaríamos, excepto si fuéramos Jairo. Por aquí va la onda. Fíjate cómo dice el versículo 49. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía a la casa de Jairo y le dijo, ya murió su hija. Por favor, no moleste más al maestro, ya déjelo, ya no tiene caso. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Realmente son los puntos que yo quería llegar. Los otros son parte de la introducción. Imagínate tú que tú estás ahí viendo el milagro. Primeramente, está Jesús, están sus discípulos, pero tú eres alguien que está ahí siguiendo a Jesús de pura casualidad.
tú ves a Jesús, de repente Jesús se para y dice, alguien me ha tocado, y tú te preguntas, pues, ¿de qué habla él? Y de repente la mujer dice, sí, sabes que yo fui sana cuando toqué el borde de tu manto. Yo creo que todo mundo que estuviera cerca de ella estaría feliz. ¡Wow! Mira, Jesús volvió a sanar a otra persona. Mira cómo Él tiene poder. Él sana, restaura vidas, ministra las vidas. ¡Wow! Qué tristeza, dos cosas. La primera, qué tristeza que tú fueras una de las personas que estaba al lado de Jesús, pero nunca recibió un milagro. ¿Me explico? Esta mujer creyó con todo su corazón porque escuchó lo que había pasado anteriormente. Creyó con todo su corazón y fue decidida a actuar. Pero qué tristeza nosotros cuando quizás los propósitos de Dios están cerquita de nosotros, están a la vuelta de la esquina y nosotros no recibimos los milagros, las sanidades, las restauraciones, no recibimos las promesas, que Dios nos ha hecho simple y sencillamente porque no actuamos. Ten cuidado de estar cerca de Jesús y de no creerle a Jesús, no creer que Él puede y de no actuar. Ten cuidado de estas tres cosas, porque cuando pasa cualquiera de estas tres cosas, no importa que Dios te esté bendiciendo, las bendiciones completas no van a llegar a tu vida, porque tú no estás cumpliendo cualquiera de estas tres partes. Sí es cierto, alguien me podría decir, pero Dios al que bendice. Por supuesto que sí, pero nota en la vida de esas personas. Generalmente esas personas son movidas, se mueven, buscan, van por aquí, van por allá, siempre están haciendo algo. No están paradas, no están en casa, no están sentados esperando a ver qué pasa. No están esperando a la puerta a ver quién toca para darles algo, ofrecerles algo o trayendo, mira, aquí ya llegó una bendición. No, son gente movida, simplemente velos. Generalmente las personas que son bendecidas, simplemente analiza esto. Son personas que tienen fe, que tienen fe y están pensando, viene otra bendición, viene algo más adelante. Yo creo, yo confío, yo espero, yo sé, yo conozco a mi Dios. Son personas que tienen fe. Y el tercer punto, que es el más importante, son personas que creen en Dios. Y de repente tú me podrías decir, pero sabes que yo conozco a alguien que quizás no conoce mucho de Dios, o sabes que ni tan siquiera busca a Dios conforme su corazón. Ok, nosotros no sabemos. Quizás sea parte de un trato especial de parte de Dios. Si es una persona que no está buscando a Dios y está siendo bendecido, ok, entonces a veces la pregunta sería, ¿por quién está siendo bendecido? Algo interesante, y te invito a que vayas a nuestra página en Facebook, Gracia y Verdad, en la misma página, y si quieres ver un poquito más acerca de esto, te invito a que escuches una prédica que se llama En Tiempo, o también en YouTube. También ahí se encuentra la prédica, se llama En Tiempo, para que puedas escuchar un poquito más acerca de esto. Pero el siguiente punto es, ahora imagínate que tú eres Jairo. Tú fuiste con Jesús, tu hija de 12 años se está muriendo, vas con Jesús, esta mujer toca el borde de su manto, tú estás ahí como, hijo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que Dios la sanó, pero de repente, sí, ¿qué onda con mi asunto? Mi hija se está muriendo, casi, yo me imagino, la verdad yo estaba pensando un poquito en ello, yo me imagino si hubiera estado ahí, casi hubiera dicho, ok Jesús, gracias por sanarla, pero casi jalarlo, ¿no? Vámonos Jesús, que ya es tarde, mi hija se está muriendo. Creo que este es un punto para pensar. Si tú y yo fuéramos Jairo, yo creo que estaríamos felices porque Jesús sanó a esta persona y a la misma vez estaríamos con una prisa. Pero cuando llega el siervo y le dice, ya sabes que tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro, no sé si sería el mismo corazón de gozo o quizás habría un corazón de decir, esta mujer entretuvo a Jesús. Quizás si esta mujer no hubiera entretenido a Jesús, Jesús hubiera llegado y sanado a mi hija. Quizás hubiera habido un momentito de resentimiento, de recelo o de pensamiento. ¿Por qué, Señor? Yo me imagino de repente, quizás a Jairo pensando en un momento, ¿cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te tuviste que detener cuando mi hija está muriendo? Esta mujer yo sé que tiene 12 años, pero un día más no iba a pasar nada. ¿Sabes que la misma edad de la niña es el mismo tiempo que esta mujer había sufrido? Fíjate cómo está relacionado, cómo la Biblia es tan impresionante las escrituras, que ves cómo la palabra de Dios se hila de una forma y otras. Pero
esta mujer había sufrido durante toda la vida de esa niña. Voy a ponerlo así de esta manera. Cuando la niña nació, en ese mismo año, esta mujer comenzó a sufrir ese dolor. La vida de esta niña, de gozo y alegría, y con todos sus bemoles, o sufrimientos, o como sea, es el tiempo completo que esta mujer sufrió. ¿Acaso no esta mujer, quizás después de tanto sufrimiento, no podía recibir este milagro? Eso es correcto. Pero desde el punto de vista de Jairo, ¿acaso esta mujer no podía haber esperado un día más? Vamos al punto. ¿Cuántas veces tú y yo, de repente nosotros hemos visto cómo Dios sana a una persona de una enfermedad? Pero tú y yo hemos pasado tiempo orando por una enfermedad que tenemos y Dios no nos sana. ¿Cuántas veces hemos orado por un familiar que se convierta? Y de repente vemos que una persona apenas acaba de conocer a Cristo y su familia se convierte. Y nos gozamos porque Dios hace eso. Pero ¿cuántas veces no le hemos de repente dicho a Dios: ok, Señor, gracias por sanar, gracias por bendecir, gracias por restaurar, gracias por ministrar? Pero ¿qué conmigo? ¿Pero qué con mi familia? Pero Señor, ¿qué con mi asunto? ¿Qué con mi desesperación? ¿Qué con aquella carga que yo he estado cargando quizás durante meses, años o un momento difícil? ¿Qué con aquella apuración con que yo vengo a Jesús y le digo: Señor, actúa pronto porque ya no soporto más? Y de repente tú estás clamando y de repente tú ves que Jesús hace una parada y de repente Dios contesta a esa persona que apenas comienza a orar por la misma oración sobre su vida. Seamos honestos, somos humanos. ¿Cuántas veces no hemos luchado en nuestro corazón entre el gozo de ver cómo responde otras peticiones y la lucha de decir: Señor, ¿por qué no respondes mi oración? ¿Cuántas veces tú has luchado eso? ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos luchado en esas formas, en la desesperación, y quizás hasta hemos luchado con Dios, casi diciéndole: Señor, vente, vamos, Señor, atiende esto, porque esto ya es rápido, necesito esto, Señor, esto es urgente en mi vida? Y quizás tú estás tomando y estás respondiendo a otros, pero yo no veo que me respondas a mí. Y yo te busco, y yo estoy orando, y yo estoy clamando, y yo estoy haciendo, y yo estoy buscándote, y no respondes. Qué difícil son esos momentos. Y ¿sabes qué? Y los hemos vivido todos. Yo creo que muchísimos cristianos hemos visto algo de esto. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Cuando Jesús sana a esta mujer, Llega el siervo de Jairo, y el siervo de Jairo le dice: ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Me imagino a Jesús, quizás con una característica de calma, tranquilidad, y le dice confiadamente a Jairo: tranquilo, Jairo, yo estoy contigo. Tranquilo, Jairo, el asunto está en mis manos. Tranquilo, Jairo, yo tengo control de todas las cosas y nada de lo que pasa se me va de las manos. ¿Sabes? Justamente el título es: cuando la espera, desespera. Y es cuántas veces tú quizás has estado diciéndole a Dios: Señor, ya no sé qué hacer. Señor, he perdido hasta la confianza, estoy perdiendo hasta la fe, o estoy dudando en la fe, porque he estado orando tanto por esto y no pasa nada. Y con todo respeto, quizás ni tan siquiera veo que quizás tú estés moviendo tu mano poderosa a favor de este asunto. Qué difícil es. Quizás en ese momento Jairo simplemente pensó, quizás pudo haber pensado: Jesús, tú sabes todo, tú pudiste haber sanado a mi hija. Y bueno, gracias por acompañarme, pero ya, yo me imagino algo así. Pero ¿cuántas veces nuestra oración no ha sido algo similar? ¿Sabes lo maravilloso? ¿Sabes lo grandioso? Y te lo digo también por experiencia. No hablo como quien habla solamente, de verdad lo digo también como experiencia. Cuando de repente todo parece que ya no va a caminar, cuando ya todo parece perdido, cuando ya todo parece que tu sufrimiento, que tu dolor, que tu problema ya no tiene solución, hasta a veces parece que Dios ya ni tan siquiera te escucha. ¿Sabes qué? De repente aparece Jesús
Y aunque nosotros no lo vemos, Jesús te dice: yo estoy en el asunto, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de tu dolor, de tu cansancio, de tu agotamiento, yo no me he olvidado quizás de tu hijo, de tu hija, de tu salud. Quizás yo no me he olvidado de tu familia, yo no me he olvidado de aquel llanto, de aquel clamor que tienes por tus hijos, por tus familiares, o quizás de esa necesidad económica. Yo no me he olvidado, ni tan siquiera se me ha olvidado todo lo que está en tu corazón y las peticiones que tú haces con tu corazón, con un corazón contrito y humillado, buscando agradar, honrar a Dios, pero a la misma vez estando desesperado porque quieres una solución, y de repente encuentras que Jesús está a tu lado, que Jesús no se ha olvidado de ti, que Jesús tiene control de todo, y que Jesús puede, aún cuando ya no hay esperanza, Dios puede continuar haciendo cosas a través de tu vida, y puede estar moviendo cosas increíbles cuando menos lo esperas. ¿Sabes? Eso es interesante. Yo creo de verdad te lo digo, lo creo porque también lo he vivido. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Hace quizás unos 10 años, por supuesto mi familia sabe esto. Hace como unos 10 años yo me hicieron un fraude muy fuerte. Y debía un dinero bastante fuerte. Estaba yo endeudado en banco, estaba endeudado con personas, estaba yo realmente hasta abajo. Hace más de 10 años, y de verdad yo estaba desesperado porque ya no veía. O sea, tan grave era la situación que lo que yo ganaba en trabajando era para pagar intereses de banco. Y de verdad, o sea, yo no le veía la salida. De verdad yo estaba orando, estaba yo desesperado. Yo no solamente oraba, realmente lloraba. Le decía: Dios. Y llegó un punto de cambio, en un momento que Dios simplemente le dio una vuelta de 180 grados a mi asunto. De verdad, quizás en 6 meses liquidé todas mis deudas, y todavía además de eso pude comprar hasta un carro, un coche. Bueno, era una camioneta en realidad. El punto ni tan siquiera es si tuve o no tuve o lo que sea. El punto es: Dios es experto en cambiar las cosas más difíciles y transformar los momentos más oscuros de tu vida en momentos de claridad y de bendición. No te canses de esperar en Dios. No te fatigues de esperar en Dios. Continúa confiando y esperando en Dios. Continúa confiando, esperando en Dios. ¿Sabes? Algo que hizo Jairo. Cuando Jairo iba con Jesús y pasó todo esto, Jairo no se apartó de Jesús. ¿Sabes qué? Cuando tú estés pasando esos momentos difíciles, no te apartes de Jesús. Cuando tú veas que tú estás quizás orando por algo y otra persona recibe su milagro y tú no, tú continúa caminando con Jesús. Quizás te vas a molestar, quizás te va a doler, quizás vas a pelear en tu corazón, pero después de que hayas peleado, después de todo, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios y dile: Jesús, Señor, aquí estoy de nuevo, perdóname y quiero continuar a tu lado, porque solamente estando al lado de Jesús, ¿sabes qué? Tú vas a recibir las bendiciones de Dios. Fíjate cómo dice el texto, y quiero ir a esa parte. Dice: al oír Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien, o bien ella se sanará. Quiero ir concluyendo, quiero terminar con esta parte: la unidad en la familia. Permíteme leerte algo. Perdón. Cuando llegaban a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan, y además de ellos 3, también con Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó, y mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no lo contaran a nadie, lo que había pasado. Vamos aterrizando todo esto. Primer punto: los milagros que esperan más y que necesitan más fe son los que van a glorificar más a Dios.
Y tú me dirás, bueno, suena bien, pero no me gusta. Pues no es que nos guste, ¿verdad? No es que nos guste. Déjame, te voy a poner unos ejemplos. Abraham tuvo a su hijo a la edad de 100 años. Moisés, después de 80 años, Dios lo comienza a usar. Quizás José, después de vivir una vida tan difícil, primero siendo un esclavo vendido, después estando en la casa de Potifar, teniendo la tentación, rehuyó la tentación, y por eso, por obedecer, se va directo a la cárcel. ¿Sabes qué? Podemos ver que las personas que pasan más tribulación y que tienen un propósito de Dios en sus vidas son personas que van a ser más atribuladas, que van a luchar más y que su prueba va a ser mayor y de mayor duración de tiempo. Ahora muchas veces, sabes que nosotros tenemos luchas, pruebas, dificultades bastante difíciles y por largo tiempo. Puede ser por dos circunstancias. Una, porque no estamos en relación con Dios, no estamos caminando con Dios, no estamos escuchándole a Dios, no estamos creyendo en Dios. O bien, si nosotros estamos caminando con Dios, buscando a Dios y nosotros buscando esa presencia de Dios y estás caminando rectamente y pasan todas estas cosas, déjame te digo, allá hay un propósito, allá hay una lucha, porque ahí va a haber una victoria, y va a haber una victoria fuerte, va a haber una victoria que va a engrandecer el nombre de Dios en tu vida y también en tu familia. Entonces, si tú estás en cualquiera de los dos puntos, si tú estás en este lado donde quizás no estás relacionado con Dios y está la lucha, el primer punto es comienza a buscar a Dios, comienza a relacionarte con Dios, comienza a orar, comienza a leer las escrituras para que tu fe crezca, para que tú puedas confiar plenamente en Jesús y le puedas decir: Señor, yo sé que si tan solo tocare tu borde, yo sé que seré sano. Yo sé que si tan solo tocare tu borde, Señor, mi familia va a ser restaurada. Yo sé que si tan solo tocara tu borde, quizás esas partes o esas luchas aún económicas, físicas o quizás sociales o en enfermedad pueden ser sanadas y restauradas, tan solo si tocara, pero con fe y actuando. Pero si tú estás de este lado, donde tú estás confiando, estás caminando con Dios, estás siguiendo a Jesús, estás caminando al lado de Jesús, entonces te digo algo, esa lucha, esa prueba tiene un propósito grande para la gloria de Dios, y entonces podremos ver la bendición cuando esta lucha haya terminado. Algo característico, y es algo bien interesante, si tú ves algo bien interesante aquí, es Jesús toma a 3 de sus discípulos, no son los 12, no son las multitudes. ¿Sabes por qué? Porque solamente los que están en el círculo íntimo de Jesús son aquellos que pueden ver los milagros de Jesús. Apréndete esto. Solamente aquellos que están en el círculo íntimo de Jesús, solamente aquellos que están en una comunión íntima con Jesús, solamente aquellos que están buscando, orando, clamando. Y cuando digo esto, no es que vas a estar dentro de tu casa 24 horas orando y ayunando. No, puedes orar caminando, puedes ir en el trabajo y estar platicando con Jesús. Puedes decirle: Jesús, sabes que tengo este problema, tengo esta situación. Jesús, Señor Jesús, sabes que estoy pasando esto, ayúdame en esto, aquello, lo otro. Pero a la misma vez decirle: Señor Jesús, te alabo, te exalto, glorifícate, ayúdame a honrarte, ayúdame a agradarte, trae en mí un corazón nuevo, un corazón restaurado, un corazón conforme a tu corazón, para que mi corazón honre tu presencia. Imagínate qué rato es esto delante de Dios. Cuando tú te conviertes en una de esas personas que están en el círculo íntimo de Jesús, entonces tú vas a poder ver milagros, sanidades, restauraciones, y seguramente vas a poder ver aquello por lo cual le has pedido a Jesús. Hay personas que le piden a Jesús una vez al año y después de ahí se olvidan en Jesús. A veces lo que le han pedido sucede, pero ¿sabes qué? Pero no valió la pena. ¿Sabes que Dios está más interesado en crear en nosotros carácter, paciencia, fíjate, y fe, antes que darnos milagros y darnos lo que nosotros queramos? Dios está más interesado en crear en nosotros estas situaciones o este carácter en nosotros. ¿Sabes por qué? Un milagro puede suceder de la noche a la mañana, pero quien tiene que trabajar con su carácter eres tú y soy yo. Quien tiene que trabajar con su fe eres tú y soy yo. Quien tiene que trabajar para confiar verdaderamente en Dios eres tú y yo. Y para que Dios pueda usarnos para su gloria, fíjate que Él necesita personas con carácter, con fe, con disposición. Entonces, y cuando digo esto, muchas veces hay personas que piensan: es que Dios es egoísta y todo es para su gloria. Primeramente sí, primero todo es para su gloria, pero segundo, Dios no es egoísta, Dios es amor. Cuando tú conoces a Dios, conoces los propósitos de Dios, y vas a ver cómo el propósito de Dios siempre va a ser bendecir a tu familia, sanar tu familia, restaurar a tu familia y permitir que en esa familia haya bendiciones, haya ese gozo, esa paz. También va a haber luchas, sí va a haber luchas. ¿Que vas a tener riquezas? Eso sí, yo no te prometo nada de riquezas. Sabes que Dios no
está interesado en tener hijos ricos. Él no está interesado en eso. No está peleado con aquellos que tienen. Pero el punto el punto del evangelio no es ni será nunca volverte rico. Si Dios permite que tú seas prosperado en tu negocio y tú llegas a tener mucho dinero, gloria a Dios. Sabes que tampoco Dios está peleado con eso. Tengamos cuidado, ¿no? Hay personas que piensan que Dios está peleado con que alguien tenga un carro, una casa, o quizás que le esté yendo bien su negocio, en su trabajo, en su economía. Dios no está peleado con eso. Pero sabes que nunca hagas de esas circunstancias tu Dios. Nunca lo hagas, porque entonces ya tienes problemas. El segundo punto, cuando Jesús entra con los 3 discípulos, recuerda, círculo íntimo puede ver la mano de Dios. Y el siguiente punto es, cuando Jesús, además de llamar a estos 3, sabes que Jesús no fue solamente con Jairo, porque bien pudo haber entrado Jesús y Jairo. Pero Jesús dice, vénganse ustedes 3, mi círculo íntimo, vénganse, para que vean lo que yo estoy haciendo, primero. Y después le dice, ¿a quién? A Jairo y a quién? Y a su esposa. Qué tremendo es esto. La unidad en la familia va a traer siempre bendición. Apréndete esto. La unidad en la familia siempre va a traer bendición. Cuando sabes que cuando hay un esposo que ora, cuando hay una esposa que ora, cuando hay una pareja que está orando por su casa, sabes que todos los hijos están cubiertos. Fíjate, tú imagínate qué interesante que tú puedas orar por tus hijos con tu esposa. Sabes que quizás si tu esposo o tu esposa no están en el camino de Dios, entonces tú ora. Y la primera persona por quien tienes que orar es por tu esposa o por tu esposo. Señor, sánalo, restáuralo, ministrale, ayúdale que se vuelva a ti. Permite que te conozca. Señor, atráelo a tus pies. Si quizás tú eres un hijo y no estás casado, ora por tus padres, por tus hermanos. O sea, primeramente es la familia. Cuando encontramos una familia unida, vamos a ver nosotros que van a pasar siempre cosas poderosas. Por eso, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué el enemigo ataca mucho a las familias? Porque él sabe que si él tira a la pareja, porque él sabe que si él destruye los padres, sabes que toda esa familia se va para abajo. ¿Sabías tú que las personas, o mejor dicho, los jóvenes que llegan a terminar mejores sus estudios son donde están la pareja junta, papá y mamá? ¿Sabes tú que los que mejores salen en muchos casos en las universidades, en las prepas, son aquellos en donde hay armonía en casa? Vamos entendiendo esta parte. Satanás, el enemigo y ahora las nuevas ideologías se están echando a luchar papá y mamá. ¿Sabes que no se trata de lucha entre nosotros? Se trata de luchar juntos por un solo sentido, que es la familia. Entonces, dice la palabra de Dios, primeramente dice, cuando 2 o más se ponen de acuerdo, yo estoy ahí. Pero también dice, cordón de 2 dobleces no se rompe pronto, de 3 dobleces. Pero cuando está hablando de esos 3 dobleces es padre, madre y por supuesto Dios. Cuán importante entonces es que nosotros podamos entender la unidad familiar, la relación familiar. Así es que levántate en el nombre de Jesús y comienza a orar, comienza a clamar por unidad familiar, por mi esposo, por mi esposa, por mis padres, por mis hijos, por mis nietos. Comienza a orar por ellos y después comienza a orar por todo lo demás. ¿Sabes? Vale más tu esposo, tu esposa y tus hijos más que todo el oro del mundo. No importa si tú estuvieras comiendo unos frijolitos, quizás con su quesito o quizás con un arrocito y huevito. Eso no es tan importante como la armonía en casa. Aprendamos primeramente a luchar por aquello que de verdad vale la pena, que es la familia, que son las relaciones familiares, la salud, por supuesto, ante todo, esa relación con Dios. Y con esto quiero terminar. Quiero terminar concluyendo esta parte. Gózate con los que se gozan, pero llora con los que lloran. Cree, mantén tu relación con Dios y actúa. No esperes a que Dios haga todo. En tu tiempo de espera y clamor, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. Recuerda también que Dios los peores momentos de oscuridad los puede convertir en los mejores momentos de luz. Y algo muy importante: Dios nunca falla. Solo asegúrate de saber si es o no su voluntad por aquello que tanto estás luchando o esperando. Gracias de verdad por acompañarme. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, si un día estás en Zumpango, Estado de México, te quiero invitar que nos acompañes a la iglesia Gracia y Verdad, ubicado en la colonia 1 de Mayo, en la Avenida de los Pinos.
De verdad va a ser para nosotros un gusto y un placer si tú nos puedes acompañar un día. Ve, acompáñanos como eres, como estás vestido, ve. ¿Sabes qué? Ahí estamos y nos va a encantar poder verte con nosotros. Permíteme orar por ti. Quiero terminar esto orando por ti. Quiero, si me lo permites, orar por tu familia, orar por aquellas áreas de sanidad. Quizás tú has estado desesperado o desesperada. Quizás has visto los milagros en otro y de verdad a veces nosotros hemos pensado, pero Señor, ¿cuándo te acordarás de mí? Inclina tu rostro. Inclina tu rostro ahí brevemente. ¿Cuántas veces quizás hemos luchado? ¿Cuántas veces hemos esperado un milagro, pero realmente no creemos que pueda suceder? Aunque tocáramos el borde de Jesús, como aquellas personas que lo oprimían. Seguramente Jesús tuvo contacto físico y su ropa con muchas otras personas, pero nadie recibió milagros. ¿Sabes por qué? Porque no creían en Él. O bien, no creían con suficiente fe. Pero ¿cuántas veces tenemos la fe? Pero ¿sabes qué? Pues decimos, qué pena hacer esto, qué pena hacer aquello, qué pena atreverme a hacer aquello. Si esto es de parte de Dios, entonces que Dios lo haga. Eso es una altivez a veces de forma disfrazada, en algunos casos. A veces hemos ido a Jesús con orgullo y altivez y diciendo, y ahora yo declaro, y ahora yo digo, y ahora yo esto, y ahora yo esto, y ahora yo mando. No se trata que nosotros mandemos. Se trata que nosotros roguemos a Dios. Rogar a Dios, suplicar a Dios por ese favor. Y a veces después podemos decirle las cosas que sucedan y suceden. Pero a veces, no siempre. Nuestra oración muchas veces debe de cambiar. Señor, hágase tu voluntad. Pero de ser posible, te suplico que pase esto, que suplico que pase aquello. Te suplico que esto, aquello. Pero hágase tu voluntad. ¿Sabes? Para poder creer, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos más la palabra de Dios. Y para saber si es voluntad o no de Dios, necesitamos caminar más con Jesús. ¿Cómo? Orando, leyendo, diciéndole, Señor, hazme saber tu voluntad. Hazme, Señor, permíteme conocer tu corazón. Hazme saber tu voluntad. No quiero caminar fuera de ti. No quiero que se haga lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quizás también tú has sido una de las personas que quizás ha visto los milagros en otros y se goza, porque sí nos gozamos. Pero de repente decimos, Señor, ¿cuándo yo? ¿Cuándo mi milagro? ¿Cuándo mi familiar? ¿Cuándo, Señor, esta salud, esta enfermedad va a ser quitada y voy a recibir un milagro de salud, de sanidad? Quizás, ¿sabes? Quizás no hay unidad en la familia. Y eso, ni aún a veces quizás entre los propios familiares que somos cristianos, ¿no? Y eso ha sido estorbo. Te invito que en esta tarde le pedamos perdón a Dios. Perdón cuando nos hemos desesperado. Perdón cuando hemos pecado. Perdón cuando no hemos confiado suficientemente en Él. Perdón cuando ya debimos comenzar a haber caminado en fe y no lo hemos hecho porque estamos esperando que Dios lo haga. Perdón porque quizás simple y sencillamente hasta le hemos reclamado a Jesús. Vamos a orar. Bendito y santo Padre, gracias por tu palabra. Es maravillosa tu palabra. De verdad es gloriosa. Gracias, Señor, por ministrar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, maravilloso y santo Salvador, por aquello que estás haciendo. Te quiero rogar y suplicar, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades. Perdónanos, Señor, en todo aquello que hemos fallado a tu bendita y santa presencia. Perdónanos, Señor, cuando no hemos creído, cuando no hemos tenido la fe suficiente, porque ni tan siquiera leemos. Perdónanos, Señor, cuando no leemos tu palabra, cuando no te buscamos, cuando no oramos. Perdónanos, Señor, cuando quizás hasta te hemos reclamado porque hemos visto cómo otros están recibiendo bendiciones y de repente decimos, ¿y yo cuándo? ¿Yo qué? Perdónanos, Señor, cuando te hemos reclamado, cuando ni tan siquiera hemos vivido, Señor, de una forma que honre y agrade tu nombre. Perdónanos, Señor.
cuando quizás, Señor, no nos hemos puesto de acuerdo como familia y ni tan siquiera hay unidad familiar para poder orar y clamar a tu nombre. Perdónanos, Señor. Sana nuestras vidas, sana nuestros cuerpos, sana nuestras mentes, nuestros corazones. Quita todo orgullo, toda altivez de nuestro corazón, todo orgullo disfrazado, Señor, quítalo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, te suplicamos, perdónanos, límpianos, guárdanos. Y en el nombre de Cristo Jesús nos cubrimos con la bendita y santa y preciosa sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y ahora, Señor, todas aquellas fallas, Señor, que habían creado, Señor, males, daños en nuestras vidas, quizás maldiciones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sean cancelada toda maldición, que sea anulada toda maldición, todo daño, todo perjuicio, toda enfermedad, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, que sea cautivada, cancelada y desechada, y fuera en el nombre de Cristo Jesús, directo fuera a las cárceles, a los abismos, en el nombre de Jesús. Maravilloso Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Sana nuestras familias, sana nuestras relaciones, Señor. Sana, Señor Dios y Padre eterno, nuestras vidas físicas, morales, sentimentales, emocionales, relacionales. Permite, Señor, que haya sanidad en nosotros en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Señor, permítenos, Señor, recibir ese milagro en nuestras vidas. Permítenos recibir ese milagro, esa sanidad, poderoso Padre. Pero ante todo te rogamos, te suplicamos, hágase tu voluntad y transforma primeramente nuestro corazón para un corazón que agrade a tu presencia, un corazón que busque tu presencia, un corazón, Señor, que te anhele a ti. Y Señor Dios y Padre eterno, no decimos hágase conforme nosotros queremos, sino hágase conforme tú quieres. Pero de ser posible te suplicamos esa sanidad, esa restauración, Señor. Eso, Señor, por lo cual hemos estado orando y clamando quizás días, semanas o quizás años. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te suplicamos. Ahora, maravilloso Padre, Señor, Dios y Padre Santo, como ministro, Señor, y por la autoridad que me has dado, Señor, que nos has dado, Señor Dios y Padre eterno, yo bendigo a cada hermano, a cada persona que nos ha estado escuchando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Ante todo, que nuestras mentes, nuestros corazones sean transformados y cambiados para honrar y agradar a Dios. Y de ahí, Señor, de ahí en adelante, Señor, bendíceles económicamente, bendice su salud, bendice su familia, bendice maravilloso Padre, Señor, esa relación contigo, y que la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. En el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Espero de verdad que Dios ministre a tu corazón. Y si tú crees que esta plática ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirlo con otros. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, gracias Bere, gracias hermana Emelia, gracias Ernesto, gracias Jocelyn, gracias mi hermana Francisca, gracias mi hermana Emelia y también otras personas que nos han estado viendo, Ruth, mi hermana Marta, Jocelyn y otras personas que nos han visto. Dios te bendiga, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí hermana Margarita, por si nos está viendo, Roberto también, Dios les bendiga y muchísimas gracias. Bendiciones y les mando un fuerte abrazo y que la presencia de Dios y el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y de verdad mil disculpas porque comencé un poquito tarde por el trabajo y andar corriendo un poco de aquí para allá. Entonces, pero gracias a Dios, aquí estamos. Bendiciones. Si tienes alguna petición de oración, mándanos por texto, mándanos un mensaje para ponerte ahí en la lista, ¿sale? Dios te bendiga y muchísimas gracias. Bendiciones.